¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que ustedes vean este video. Pues hay muchos temas y muchos personajes que me gustaría, por supuesto, ubicar durante los próximos minutos. El tema, por supuesto, de la censura que continúa siendo relevante, pasando por las encuestas que dice Xóchitl Gálvez, que están compradas por Claudia Sheinbaum, incluso le puso nombre y apellido, habló de Roy Campos, sin olvidar, por supuesto, lo que pasa con el apellido Colosio, Luis Colosio Jr., que dice, voy al Senado de la República, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, retando abiertamente ya al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el tema de la violencia en contra de los Levarón, y sin olvidar lo que sucede con Mario Delgado, quien abiertamente dice, pues yo respeto a la militancia de Morena, pero aquí lo que importa es ganar elecciones. Y todo esto aterrizarlo un poco en la figura de Alejandro Hertz Manero. A lo mejor ustedes me dicen, Jesús, eso parece ensalada de locos, ¿no? Bueno, por ahí vamos a comenzar. Ensalada de Locos, ustedes recuerdan que era un programa que protagonizaban los maestros Manuel El Loco Valdés, Alejandro Suárez y Héctor Lechuga. Héctor Lechuga, que sin duda alguna, junto con don Chucho Salinas, ambos en paz descansen, fueron de los grandes comediantes políticos, de los que hicieron de la sátira política una verdadera, pero verdadera obra periodística, artística. A mí me tocó, fíjese, las cápsulas en Imevisión de Héctor Lechuga cuando ya lo hacía él solo, y que ya estamos hablando, por supuesto, un poco antes de que se privatizara y se convirtiera en el feudo de Ricardo Salinas Pliego. Y me llamaba mucho la atención cómo Héctor Lechuga, que personificaba a este barrendero que tenía contacto con algún diputado, algún funcionario, algún policía, pues daba a conocer una opinión presuntamente originaria o bien originada del pueblo, ¿no? Me llamaba mucho la atención y yo me preguntaba, ¿cómo hace eso? ¿Cómo es capaz muchas veces de reírse de este tipo de situaciones? Pero don Héctor Lechuga, quien tuve la enorme posibilidad de entrevistar cuando estaba en la universidad, un día me contó la anécdota de cuando fue censurado él y don Chucho Salinas, precisamente por las cápsulas que hacían, ¿no? De este programa que era Cotorreando la Noticia, lo recuerda. Y fueron censurados nada más ni nada menos que por el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, por quien era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado, el señor Manuel Bartlett. ¿Por qué? Porque eran dos personajes sumamente incómodos. Cotorreando la Noticia gozaba de cierta popularidad en la televisión mexicana, pero por supuesto que al político no le gustaba verse reflejado. Y es que, mire, a final de cuentas, el político mexicano tiene la piel muy, pero muy delgada. Se siente parido por Dios en muchas ocasiones y por lo tanto considera que son parte como de una especie de corte virreinal, la cual no puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, y de verdad muchos de ellos se sienten próceres, ¿eh? Próceres que, caray, llegan a un lugar y lo iluminan con su inteligencia, con su sagacidad, con su guapura, con su facilidad de palabra, y de todo esto se pitorreaba, por supuesto, Héctor Lechuga. Y Héctor Lechuga, yo recuerdo bien cuando me comentó en esta entrevista que lo había censurado Manuel Bartlett, que un día se le acercó, fíjese la forma de la censura, se le acercó y le hizo una recomendación a todo el equipo, ¿eh? No solamente a Lechuga y a Salinas. Le dijo, le dijo nada más ni nada menos, oiga, don Héctor, ¿por qué no descansan usted y Chucho una temporada? Pues para que entiendan la política del presidente Miguel de la Madrid. Por supuesto, el programa salió del aire. Eso era un acto de censura proveniente del Estado. No había duda de lo que te estaban diciendo. No había duda del poder que se ejercía en contra de la libertad de expresión. No había espacio para ambigüedades en un tema tan serio, tan pero tan serio. Por supuesto, don Héctor nunca se rindió, él continuó haciendo mucho humor político, sobre todo en la radio mexicana, que duró años, por cierto, este programa de radio de don Héctor Lechuga,
y realizó una película que a mí siempre me llamó la atención que se llamaba México 2000. México 2000, en donde fue dirigida por Rogelio González, estaba ahí Chucho Salinas, por supuesto, y se planteaba un proyecto de nación en donde no había desempleo, no había analfabetismo, no había inseguridad, todos aquellos vicios de la sociedad y la política que aquejaban a nuestro país. Y caray, era un modelo de nación que iba a salvar a la humanidad, nuestro país, ¿no? Y bueno, gracias a los flashbacks de los miembros más viejos de la comunidad, era posible hacer una comparación entre el México de antes y el del siglo XXI. Por lo tanto, eso era lo que más llamaba la atención. ¿Cómo podías pensar en un México totalmente nuevo? En el año 2000 hubo gente que trató en el PAN de utilizar esa película con la idea, ¿no?, de que habíamos llegado a ese momento, lo cual era totalmente una falacia. Pero don Héctor Lechuga en muchas ocasiones hablaba de cómo ejercía la censura el poder, cómo lo hacía de una manera contundente, déspota, se imponía a la libertad de expresión. Y podemos recordar a Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuántos periodistas fueron asesinados en su época? Fueron desaparecidos, fueron desempleados, porque se atrevían a cuestionar al Todopoderoso. Ernesto Cedillo Ponce de León dejó fuera durante años a Maite Noriega por un cuestionamiento que le hizo durante el debate de los candidatos presidenciales, ¿lo recuerda? Ni hablar, por supuesto, lo que pasó con Vicente Fox Quesada, que a través de Marta Sagún ejercía un control en contra de los medios de comunicación, en contra de los periodistas, y vaya, por supuesto, que los perseguía. Vea lo que pasó con Olga Warnat. Olga Warnat, periodista argentina, que vaya que sufrió, ¿eh? La docena trágica, la docena del blanquiazul. Hay que recordar, primero con este libro de la jefa, que Marta Sagún la persiguió de manera voraz a ella y a todo aquel o aquella que se atreviera precisamente a dar a conocer más información al respecto. Vamos al sexenio de Felipe Calderón, que ahora se las da y se pega en el pecho, y él es el gran adalid de la democracia. ¿Por dónde comenzamos? Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó, Jesús Lemus, Olga Warnat, Ana Lilia Pérez, Anabel Hernández. ¿Con qué cara viene Felipe Calderón a decirnos? Y Max Cortázar, que fue el que instrumentó ese tipo de censura en radio, en televisión y en prensa, es el que está con Xochitl Gálvez. Alejandra Sota, cuidado, diría el gran Jairo Calixto, la Sota, ¿no? Porque vaya que hablaban a las redacciones, vaya que ejercían que te quedaras callado, en pocas palabras. En el caso de Peña Nieto tuvo gente que era intimidante en muchos sentidos, porque te lanzaban las amenazas, ni crea usted que veladas, amenazas literales, de que al licenciado hay que respetarlo y demás. Pero Peña Nieto fue muy vivo, si no esos asesores, porque no quiso caer en esta censura violenta, digámoslo así, con todo y el acto despreciable en contra de Carmen Aristegui. Pero lo que hizo Peña Nieto fue comprar el silencio de los medios. Invirtió tanto dinero en los medios. No invirtió, bueno, sí invirtió porque de esa manera los tenía callados, que los medios, los dueños de los medios, pues no se atrevían a ir en contra de la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Para qué me voy a pelear con él? Yo no me dedico a hacer periodismo, yo me dedico a generar entretenimiento con todo lo que esto conlleva. Por lo tanto, decían los medios, pues hacemos a un lado las críticas de Peña, hacia Peña, y nos abocamos a quedar bien con el presidente, que vaya que está soltando el dinero. Esas eran épocas de verdadera censura. Y cuando sucedían, los periodistas tenían el valor de decir, a mí me censuraron. Por supuesto que hay la autocensura de los medios, que con tal de quedar bien con un gobernante, hacen a un lado a un conductor o conductora, a un periodista o evitan ciertas notas. Pero eso también lo sabe el comunicador. Lo sabes perfectamente cuando exiges una explicación de por qué no salió tu nota. Entonces, claro que tienes que ser abiertamente, muy abierto en eso. A mí me censuraron. No sé si fue Palacio Nacional, pero fue mi canal de televisión o fue mi empresa. Porque de otra manera, ¿cómo dejas también a tus compañeros? Cuando te vas dejando esa estela de ambigüedad. Periodistas serios, comprometidos, críticos, duros, de trayectoria como don Salvador Frausto, que es un maestro, don Oscar Valderas, Laura Sánchez León, Laura Sánchez Ley, perdóname, Laura Sánchez Ley, ajá.
Héctor Cimarrón, Elisa Lanís, gente que tiene una ética sumamente, sumamente alta y que todos los días trabaja precisamente para dar a conocer información rigurosa. ¿Cómo los dejas a ellos también? Cuando dejas correr este velo de que tu empresa censura y tu empresa agacha la cabeza. Ese es el tema realmente de la censura. Y no lo que hemos estado viendo en las últimas horas en relación que a Loret, que a esta Susana Oresti, y a cuanto más que ahora ya se sumaron como 35 que salieron de los medios por Andrés Manuel López Obrador, pero extrañamente yo los sigo viendo en medios. Entonces, no sé a qué se están refiriendo. Y muchos de ellos sí están en Radio Fórmula, que ha servido, o Grupo Fórmula, que ha servido en estos últimos días como escaparate para Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, que fue entrevistada por Ciro Gómez Leiva, y en esta entrevista, Gálvez se lanza en contra de las encuestas. Incluso Ciro la cuestiona, hay que ser honestos, Ciro la cuestiona, dice, a ver, ¿de qué encuestas hablas? Cuando Xochitl, porque Ciro habla de que Sheinbaum va adelante de Xochitl y Xochitl dice, no, pues esas son las encuestas que la de enfrente las paga. Dicen, ¿quién las paga? ¿A quién le paga? A Mitofsky. Yo creo que fue lo primero que se le ocurrió a Gálvez. Dijo, a Mitofsky, por supuesto. Gómez Leiva le pregunta si tiene pruebas. Por supuesto, no tiene, ¿no? Dice, yo sé, tengo información, ya sabes, siempre hay información por ahí de la tía del WhatsApp, eh, que trabaja con él, con Mitofsky y les hace trabajitos. Palabras más, palabras menos. Roy Campos es entrevistado por Juan Becerra Costa y abiertamente le dice, ¿sabes qué? Para nada. Pero entiendo, Xochitl está en campaña y pues ella tiene que hacer sentir a su gente que no se ha acabado esto y que hay que seguir peleando, ¿no? Yo ahí difiero un poco con Roy. Yo sí creo sinceramente que no es normal ni es correcto que esté mintiendo de esa forma Xochitl Gálvez, que incluso fue entrevistada por Carlos Loret de Mola, otro de los perseguidos políticos, y en esa charla ni siquiera sabe expresar bien lo que quiere decir. Ya acusó al gobierno de López Obrador de privatizar la salud. La privatizó Enrique Peña Nieto, la privatizó Calderón, la privatizó Fox, Xochitl. Ahora resulta que es Andrés Manuel López Obrador el que la privatizó cuando lleva a cabo la construcción de una megafarmacia para controlar la venta de medicamentos, cuando lleva a cabo acciones precisamente para fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando lleva a cabo acciones para quitarle el control a las clínicas privadas a través del IMSS Bienestar, y dices que vino a privatizarlo. En realidad, yo creo que Xochitl ya está viviendo en otra realidad por la desesperación que tiene de que no logra definitivamente crear un discurso y un escenario que le permita precisamente, que le permita denostar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya no sabe para dónde hacerse en realidad Xochitl Gálvez, que corre el enorme riesgo, por supuesto, de caer a un tercer lugar. En lo personal, yo no creo, sinceramente, que le alcanza Movimiento Ciudadano para ello, porque no cuenta con un candidato, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, del carisma y la fortaleza suficiente. Si estuviera Samuel García y Mariana Rodríguez, y después de ver cómo se las gasta Xochitl, y sobre todo por lo que nos decía Rodrigo Galván de las Heras, que hay que poner mucha atención en el PRI, pero no en el liderazgo priista, sino en los priistas. Los priistas dicen nunca votan por los panistas. El priista de base, el que todavía está en el partido, no va a votar por el PAN. No votó por Mid, no va a votar por Xochitl. Para ellos, Xochitl es una especie pues, de caricatura, ¿no? Y si usted piensa que el PAN se siente cómodo votando por los priistas, pues tampoco, ¿eh? Entonces, arrastras el desprestigio del PRI con Alejandro Moreno y con todo este séquito. Los priistas que son priistas no van a votar por ti. Pues por supuesto, tus posibilidades de triunfo con una alianza que no sirve son cada día más y más y más exiguas, ¿no? Pero es difícil que Movimiento Ciudadano, con el candidato que tiene en este momento, pueda realmente contender por ese segundo lugar. Ahora, se mueven las fichas el Movimiento Ciudadano pensando en 2030. Ya Luis Colosio Jr. dice, yo voy por el Senado de la República. Yo voy a ser senador precisamente de mi país a través de Movimiento Ciudadano. Esta es una carta abierta por parte del hijo del asesinado candidato presidencial del PRI, que busca consolidar su trayectoria pensando en convertirse en un candidato presidencial en el 2030 y habla de encabezar un movimiento político que llegue a acuerdos, que serene la política. Dice Luis Colosio, que siempre ha tenido esta personalidad
pues una personalidad muy gris, muy apocada, no es un sujeto particularmente carismático o de una personalidad fuerte o alguien atractivo mediáticamente. Por supuesto, que hubo una época, ustedes recordarán, cuando estaban definiendo a quién lanzar para candidato presidencial, que hubo estos acercamientos entre Claudio X y Dante Delgado, en donde empezaron a inflar la figura de Luis Colosio, empezaron a ubicarlo supuestamente por encima de los candidatos del Partido de Acción Nacional, compitiendo duramente con las corcholatas en ese momento de Morena. Claro, dependía qué encuesta leías y qué medio de comunicación la daba a conocer. Entonces, nunca ha estado fuera de ese juego Luis Colosio Jr., que él mismo se bajó. Hay que reconocerle su honestidad, en donde él reconoció que no tenía, por supuesto, todavía ni las cartas, ni la experiencia, ni la penetración en la sociedad suficientes para ser realmente un gallo a rumbo a la presidencia de la República. Y dejó el camino a Samuel García, que vino todo el afer, el Samuel Gate, ¿no? Entre el gobernador de Nuevo León y el PRIAN. Pero Luis Colosio no es alguien al que debamos de descuidar. Ahora, hace bien en buscar su propia trayectoria política. ¿Por qué razón se lo digo? Porque ahorita no es más que otro apellido de las dinastías que se creen dueños de este país y sobre todo es hijo de una leyenda falsa, porque Luis Colosio padre no iba a cambiar absolutamente nada. Luis Donaldo era parte del salinismo, era parte del salinismo, ese salinismo que rompió con el neoliberalismo, esta fractura en el grupo compacto y en donde la gente de José Córdoba Montoya decidió eliminar a Luis Donaldo Colosio, que era el heredero de Carlos Salinas de Gortari. Yo sé que muchos de ustedes me han dicho, no, Jesús, yo sí creo que Salinas mató a Colosio. Yo no le vería por qué. Era su heredero, no habían roto con él, no tenían una relación tan distante como se ha querido ver a través de todos estos años. El discurso del Monumento a la Revolución no fue otra cosa más que un discurso clásico de un candidato que busca marcar cierta distancia con el presidente en turno, pero ese discurso lo leyó Salinas horas antes, lo palomeó Carlos Salinas de Gortari. A Salinas le convenía que ganara Colosio, le convenía porque él ya había pensado en crear su propia corriente política económica y mantener y perpetuarse en el poder a través de José Francisco Ruiz Massieu, a través de Manlio Fabio Beltrones. Por lo tanto, la muerte de Colosio trastocó todo esto, descarriló todo esto, fue asesinado Ruiz Massieu, Manlio Fabio, a pesar del gran poder que llegó a alcanzar, nunca fue presidente de la República, y quien salió beneficiado de todo esto fue Ernesto Zedillo Ponce León, quien era el alumno de José Córdoba Montoya. Entonces, Luis Donaldo no iba a cambiar nada. Y por eso el hecho de que nos quisieran vender a Colosio Jr. como el heredero de esa grandeza, pues ni había tal grandeza, ni había tal herencia. Ojalá, veremos cómo se comporta. Lo cierto es que a final de cuentas Luis Colosio Jr. es parte de esa derecha progre que es Movimiento Ciudadano, que sinceramente no creo que pueda solucionar los problemas reales de este país, aun y cuando es lo que está en boga en Canadá, en Francia, en Alemania, ¿no? Que se venden como comprometidos con causas sociales, pero en realidad no cambian absolutamente nada de fondo. Para cambiar las cosas en este país hay que atreverse a hacerlo. Y no me parece que el Movimiento Ciudadano sea un ejemplo de ello. Hay muchos que logran fingir que les interesa un cambio. Ve usted en Chihuahua, Javier Corral muy cuestionado en algunos puntos por diversas voces, pero en otras hay que reconocerle la Operación Zafiro, lo que da a conocer relacionado con César Duarte, este desvío millonario de recursos que los llevó precisamente nada más ni nada menos para respaldar una campaña presidencial del PRI y otro tipo de disputas políticas. Javier Corral decidió romper el pacto, decidió romper esa idea de que tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya y se lanzó en contra de Duarte, lo llevó a la cárcel. Y sin embargo, Maru Campos, panista, al igual que Javier Corral, llega al poder. ¿Y qué hace? Se va encima de Javier Corral. Esta mujer que se ha caracterizado por desvío de recursos, por represión, por desviar información, por constantemente llevar a cabo persecución política en contra de sus rivales, por obviamente una libertad al crimen organizado, un gobierno delictivo, el de Maru Campos.
quien ahora aparece a los medios y aprovecha la tragedia de los de Barón, que por cierto, sí, hay que decirlo, le agradecieron a ella la liberación de 4 de sus integrantes para decirle al gobierno que no se estuviera haciendo pendejo, dice Maru Campos, cuando en realidad tendría que ser ella la primera en atender las necesidades de un Estado que desde hace mucho tiempo no tienen gobernadores que destacar. A mí me parece, y con el riesgo, por supuesto, de que ustedes me digan que estoy loco, que Corral no fue un mal gobernador, pero por lo menos no fue tan malo como Patricio Martínez, como este Francisco Barrio, como la propia Maru Campos y los que se vayan acumulando, ¿no? En esa entidad que durante muchos años fue la sede de uno de los grandes cárteles del crimen organizado, que respondía precisamente a los intereses sedillistas y que ensangrentó este país junto con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, que todos sabemos es el cártel histórico de México, que es apadrinado por el gobierno de los Estados Unidos, por la CIA, por la DEA, y que desde la década de los 70, por ejemplo, Sinaloa ha sido un escenario constante para tener el control del crimen organizado. En los 70 que se llevó a cabo esta falsa operación Cóndor, recuerda, que era fumigar todos los sembradíos de droga y realmente fumigaron los sembradíos de los campesinos, los despojaron de sus terrenos que se los dieron a personajes como Julián Slim, por ejemplo. ¿Y sabe usted quién llevó a cabo la operación Cóndor? Alejandro Hertz Manero, el actual fiscal general de la República de nuestro país. Una de las principales piedras en el zapato de la cuarta transformación. Un hombre que no le interesa mover un dedo para que las cosas cambien, porque él está feliz como están, porque él es producto precisamente de ello. Hay que ver el caso de Robles, hay que ver el caso de Lozoya, ahora el caso de Ayotzinapa, en donde abiertamente dicen el Consejo de la Judicatura, a ver, nos está culpando el presidente, pero señor, la Fiscalía General de la República no impugnó en ningún momento la acción en contra de los militares. Entonces la Fiscalía General de la República se ha aliado, en definitiva, con intereses sumamente perversos que buscan en muchos sentidos impedir cualquier posibilidad de que la justicia en este país sea expedita, sea accesible y sea correcta. Y no hablo del Poder Judicial, hablo del sistema de justicia, que no va ni para atrás ni para adelante, que está podrido, con sus honrosas excepciones, pero está podrido, en donde la gente, el mexicano a pie, no tiene algún respaldo, se siente solo y sola, y muchas veces cuando acudes a un ministerio público, te tratan como si fueras tú el delincuente. Cuando muchas veces ves a un policía, sientes que te va a agredir en lugar de que te vaya a ayudar. Y cuando vamos escalando en posiciones, nos topamos con gente como Hertz Manero, que simplemente pertenece a este cártel policíaco que ha definido el destino en muchos sentidos de cómo se aplica la ley en este país y que es el gran ejecutor en materia de crimen organizado. Hertz Manero, sin duda, es la gran pregunta hacia el presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué respaldarlo en todo momento? Es ese pragmatismo que incluso el Monero Hernández nos decía, no, no coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un pragmatismo que no llega a los niveles de Mario Delgado. Cuidado, y con esto finalizo. Mario Delgado, a quien el día de hoy precisamente rechaza cualquier vínculo con el crimen organizado, a raíz de las denuncias que hizo una de las alcaldesas, y en donde él dice, no, nosotros no tenemos ninguna relación, nosotros no somos como los panistas, nosotros estamos pendientes, por supuesto, de lo que está aconteciendo en ese sentido para no recibir ningún tipo de financiamiento ilegal, para no caer en ningún tipo de error al respecto, para no candidatear gente que tenga ese tipo de vínculos, pero cuando se le pregunta qué pasa con las protestas pues de la base de Morena, lo que responde es, pues yo respeto a la base, pero aquí de lo que se trata es de ganar elecciones. Y por lo tanto, ahí va Rommel Pacheco, ahí va Jorge García Marín, ahí va, por supuesto, también un personaje como Estefan Chiriac, este periodista en Puebla. En fin, eso es lo que tiene que cuidar Morena. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Ese pragmatismo de Delgado que está lejos de verdad de convenirle a la izquierda. Como se da cuenta, logramos meter todos estos temas. Espero no haberlos aburrido. Ya lo sabes, si le gustó el video, pulgar arriba. Déjenos su comentario, déjenos su like, suscríbase, por supuesto, dele a la campanita y nos vemos al ratito. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y ya lo sabe, échenos el super chat, super gracias. Se puede, si no, con la visualización orgánica es más que suficiente.